Bienvenidos a la Coordinadora Republicana. Mi nombre es José Mario Azalde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía y el placer de tener conectado desde Estados Unidos al doctor Carlos Sánchez Berzaín, con quien ya hemos tenido la oportunidad de dialogar hace un tiempo. En esta ocasión, el doctor Sánchez Berzaín está presentando un libro muy interesante que me imagino es producto de sus lecturas y también de su conocimiento y experiencia que ha tenido como político en su natal Bolivia. Doctor Sánchez Berzaín, muchas gracias por haber aceptado conversar con nosotros estos minutos. Mucho gusto, José Mario, y gracias por la presentación. Decirle que este libro, mi última producción, lleva el título de Ensayos sobre libertad y democracia en las Américas. Y es un conjunto de casi 50 ensayos, algunos de ellos que han sido publicados y algunos inéditos, que hablan sobre el tema que vive la región, que vive las Américas, en torno a los conceptos de libertad y democracia que están vulnerados, sometidos y amenazados por un grupo que se denomina socialismo del siglo XXI o castrochavismo, y que ha establecido en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua regímenes que, además de violar los derechos humanos, se conducen por medio de la metodología de ejecutar terrorismo de Estado para gobernar. Y en la otra mano, los países libres, los países democráticos, que defienden esta forma de vida. Para eso me gustaría empezar leyendo la dedicatoria del libro. El libro está dedicado a las víctimas del terrorismo de Estado con el que las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua someten a los pueblos, a los presos, perseguidos y exiliados políticos de las Américas, símbolos vivos del oprobio que señala a los indiferentes como corresponsables de esta infamia. O sea, América es una región con presos políticos, con torturados políticos, con exiliados políticos, millones de exiliados políticos y con perseguidos políticos. Y eso es algo que no puede entrar en el ámbito de la normalidad. Eso es algo que viola la esencia del ser humano, de la libertad, de la democracia, y eso es lo que se denuncia en este libro y se analiza además en este libro de ensayos sobre libertad y democracia. Violaciones a las libertades, a los derechos humanos, bajo presuntamente regímenes democráticos. Y eso es lo más grave. Por tanto, hay una desnaturalización por parte de los países que usted menciona de lo que es esencialmente un régimen político democrático. Eso no es democracia. Es que hay dos Américas. Un libro anterior mío de hace unos 10 años titula Las dos Américas y plantea el tema de que en el siglo XXI hay una América democrática y una América dictatorial. La América dictatorial está liderada por Cuba, la maneja Cuba, es el jefe, porque ha reproducido en el siglo XXI sobre todo su metodología criminal que empezó el año 1959 en el siglo XX. Y está integrada por Venezuela, que es la plataforma principal de la dictadura de Cuba, Bolivia, que es un narcoestado que produce el sistema de droga, y Nicaragua, que está integrado a ese proceso. Y a partir de eso, con instrumentos tales como el Foro de Sao Paulo y otros, han creado una permanente amenaza a las democracias. Entonces, en el ámbito de esas dos Américas, no es posible llamar democracia a Cuba, a Venezuela, a Bolivia, a Nicaragua, porque son todo lo contrario. Son dictaduras donde no hay ningún elemento esencial de la democracia y donde el crimen es el ejercicio diario del poder. De eso se trata. Por ejemplo, este libro nuevo, el libro de ensayos, empieza con un capítulo sobre libertad y democracia, donde hay cerca de 10 ensayos. Después sigue con un capítulo de castrochavismo y terrorismo de Estado para entrar a un tercer capítulo donde ya hablamos de temas específicos, el sistema interamericano, los Estados Unidos y un recorrido por países, Cuba, Venezuela, Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua y el Perú, donde yo toco a través de uno o más ensayos
temas específicos que hacen a la situación de ese país vinculados a la libertad y la democracia. Por ejemplo, en el caso del Perú, hay un ensayo que titula Castrochavismo en el Perú, Estado plurinacional, nacionalizaciones y narcoestado, que es el análisis de la propuesta del presidente Castillo de convertir al Perú en todo esto, ¿no? Y que no es una propuesta nacional ni una idea genial suya, sino la ejecución de un proyecto transnacional del cual es jefe Cuba y donde ya han operado y han ejecutado ese plan en Venezuela, en Bolivia y ahora están en una etapa final en Chile. O sea, explicar esto es importante y son ensayos porque son presentaciones breves que le permiten al lector tocar diferentes hechos, diferentes tópicos con gran rapidez y con bastante dinamismo. Don Carlos, dos últimas preguntas porque sé que está muy ocupado. Le agradezco mucho por habernos brindado estos minutos. Eh, ¿Cuál sería la explicación de la importancia gravitante que tiene Cuba con respecto a la izquierda en América Latina? ¿Por qué Cuba se vuelve cobra una presencia hegemónica en las izquierdas? ¿Hay carencia de ideas en las izquierdas nacionales? ¿Hay un espíritu totalitario detrás de todo izquierdista? ¿Cuál es la explicación? Esto de que Cuba es izquierda, que la dictadura de Cuba es izquierda, es una de las falsas narrativas que ha difundido la dictadura cubana. Tan falsa como la revolución cubana o el éxito que tiene en materia de producción o el éxito cubano en materia de salud. Vaya a ver cómo viven los cubanos, ¿no? Y cómo está Cuba hoy día. No tiene luz, no tiene medicina, no tiene comida. Entonces, una de esas falsas narrativas es la de decir que Cuba es izquierda. Cuba está más cerca del fascismo. Cuba es una dictadura absolutamente tiránica en la cual el terrorismo de Estado es la forma de ejercicio del poder y ha manejado la bandera de arrogarse la representación de las izquierdas y le ha puesto el nombre socialismo del siglo XXI al movimiento criminal castrochavista que busca eliminar las democracias y violar los derechos humanos en la región como parte simplemente de su metodología de narrativa. Yo creo que la verdadera izquierda en las Américas y en el mundo debería preocuparse de que Cuba se arrogue eso. Ahora, yo personalmente creo que el siglo XXI ha matado las denominaciones de izquierda y derecha y que es simplemente una nomenclatura facilista que se usa para separar a la gente respecto a las posiciones que tienen en determinado momento o a los grupos políticos. En un mundo globalizado, que es a la vez capitalista, con revolución tecnológica, lo de las derechas y las izquierdas es simplemente decir los azules o los rojos o los amarillos o los verdes, no tiene contenido porque las ideologías han ido siendo absorbidas por la realidad objetiva de la naturaleza social, política y económica del mundo actual. Entonces, Cuba no es izquierda, Cuba es crimen organizado y lidera a este grupo porque concentra la metodología más eficiente de administrar el miedo, de administrar el crimen, y usted lo puede ver. Son los que han creado y sostienen las guerrillas, desde las FARC hasta el ELN, que ahora subsiste. Es la gente que lidera el narcotráfico. Cuba es un narcoestado desde la década de los 80, cuando Fidel Castro mandó a fusilar a sus inmediatos colaboradores, a los que puso a negociar y a trabajar con Escobar Gaviria y con el narcotraficante boliviano Roberto Suárez. Eso Hubieron terminó también campos de concentración. bueno, Creo que Vargas Llosa menciona eso de manera reiterada, bueno, donde tortura, y llevaban eso existe, ¿sabes? Eso existe en el siglo XXI, y para decirlo popularmente, ni los líderes ni las democracias pueden seguir haciéndose la vista gorda. Un poco estos ensayos sobre libertad y la democracia es el recordatorio de que en las Américas hay una organización criminal liderada por Cuba que hoy mismo tiene miles de presos políticos, centenas de torturados y millones de exiliados, y que amenaza la libertad y la democracia de toda la gente de la región. y con dictablandas también, que usan, por ejemplo, el lawfare como forma de presión política para perseguir enemigos políticos. Doctor, por tanto, tendríamos que replantear, y esta es la última pregunta, tendríamos que replantear las coordenadas. Esta dicotomía izquierda y derecha debería ser sustituida por una dicotomía democracias y dictaduras. Ese debería ser el eje para poder entender cuál es la realidad política actual en el continente.
Lo he planteado en varios libros, en varias conferencias. Las dos Américas es un planteamiento de aquello. El eje de confrontación en el siglo XXI en las Américas no es izquierda y derecha. No es un eje ideológico, es un eje existencial y tiene que ver con la forma de vida y con la libertad. Es democracia y dictadura. Son las dictaduras que agreden a las democracias porque los dos sistemas son formas de vida, son sistemas de vida, más allá de lo que pueda representar un posicionamiento ideológico. En la democracia se prioriza la libertad, se prioriza el derecho propio que solo tiene por límite el derecho de los demás. El Estado de Derecho. La libertad empieza con el derecho a la vida, sigue con la libertad para que uno pueda expresarse libremente, el derecho de propiedad, la libertad de trabajo, y todo eso es atacado y destrozado por el sistema dictatorial donde se concentra el poder indefinidamente en un grupo de personas que para seguir detentando el poder encarcelan, persiguen, matan, concentran toda la autoridad tiránicamente, como lo prueba Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Mientras en la democracia la esencia es el mandato. El pueblo le da un mandato temporal sujeto a rendición de cuentas a un gobernante que se llama presidente o cualquiera de los gobernantes. En la dictadura el poder se concentra indefinida e impunemente y no hay ninguna rendición de cuentas. Mientras en la democracia el poder reside en el pueblo, aquí el poder reside en los usurpadores que son criminales. Y podríamos hacer cantidad mucho más larga de diferencias, pero el tema esencial es entender, como usted bien lo ha dicho, que en el siglo XXI en las Américas el eje de confrontación no es derechas e izquierdas, esa es una confrontación simulada y falsa que utilizan las dictaduras para penetrar y para disfrazar de política sus actos criminales. Se presentan como izquierda cuando en verdad son crimen organizado y operadores de los narcoestados. Y la confrontación es entre democracia y dictadura, entre libertad y oprobio. Bien, muy poético lo último, y es cierto. Doctor, yo me imagino que usted va a presentar su libro a lo largo de nuestro extenso territorio. Esperamos con ansias tenerlo en Perú. Supongo que vendrá en algún momento para poder hacer las presentaciones y poder leer este libro tan interesante que nos ayuda a entender con mayor profundidad lo que está ocurriendo. Con mucho gusto, mire, pero con la tecnología actual, el libro está en Amazon. Lo pueden descargar, lo pueden descargar. Nuestro editor es en Amazon, el promotor de esto es el Inter-American Institute for Democracy, el fondo editorial es el que auspicia. Yo regalo los derechos de autor a ese fondo editorial porque el Inter-American Institute defiende la democracia y la libertad y la promueve junto con los derechos humanos en la región. Y el libro se puede conseguir en Kindle de Amazon por algo menos de aproximadamente $2 y la edición de papel es una edición muy barata porque lo que se trata es de difundir. Está en Amazon y yo con gusto voy a ir por diferentes lugares de la América hablando sobre los temas de libertad y democracia, pero ya pueden ustedes coger el libro y empezar a darle una mirada aprovechando esta tecnología maravillosa que nos contacta en tiempo real y nos permite tener hoy día mismo el libro y los ensayos que contiene. Lo comprometo a realizar una actividad académica, porque también es importante que esto se aborde desde una perspectiva académica y no solamente de divulgación. Doctor, le agradezco muchísimo el darnos estos minutos, sé que está muy ocupado y vamos a estar atentos con el libro. Yo prometo particularmente leerlo y darle mis comentarios. Mucho gusto, muchas gracias, Muchas encantado. gracias a usted. Gracias, hasta luego. Gracias.